Soy Candela, y esta es la historia más perturbadora que jamás pensé que tendría que contar. Es sobre la noche que cambió mi vida para siempre y destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi mejor amiga Esperanza siempre me dice que las experiencias más duras son las que más nos fortalecen, pero honestamente, hay noches en que aún me cuesta dormir recordando lo que escuché. Todo comenzó un viernes por la noche en nuestra casa de las Lomas. Mis padres creían que estaba en casa de mi prima estudiando para los exámenes finales de la universidad, pero la verdad es que había regresado temprano porque me dolía mucho la cabeza. Entré por la puerta trasera para no molestar, pensando irme directo a mi cuarto a descansar. Pero entonces escuché voces en el estudio de mi papá. Voces tensas, preocupadas. Mi mamá estaba llorando, lo cual era muy extraño porque ella nunca llora. Son gente adinerada, dueños de varias empresas exitosas en la Ciudad de México, y siempre los había visto como personas fuertes, inquebrantables. No podemos seguir así, Roberto, le decía mi mamá a mi papá con voz quebrada. Si alguien descubre lo que hemos estado haciendo todos estos años, iremos a la cárcel. Candela no puede enterarse nunca de esto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde el estudio. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era eso que habían estado haciendo? Me quedé paralizada junto a la puerta, sin saber si debía irme o quedarme a escuchar. Ya lo sé, María, respondió mi papá con un suspiro pesado. Pero es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Hemos construido todo esto sobre mentiras. La empresa, esta casa, la vida que le hemos dado a Candela, todo viene del dinero sucio. Mis piernas casi cedieron al escuchar esas palabras. ¿Dinero sucio? ¿Qué significaba eso? Mi familia siempre me había dicho que nuestro dinero venía de negocios legítimos de importación y exportación. Había crecido orgullosa del trabajo de mis padres, presumiendo con mis amigas de la universidad sobre el éxito empresarial de mi familia. Tenemos que hacer algo, continuó mi mamá. Los auditores están empezando a hacer preguntas difíciles. Y ese nuevo contador que contratamos parece sospechoso. Creo que sabe más de lo que debería. ¿Estás hablando de Martín?, preguntó mi papá. Es solo un empleado, María. No puede saber nada. Pues ese empleado ha estado revisando cuentas que no debería estar revisando, respondió mi mamá con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, calculadora. Y ayer me hizo preguntas sobre las transferencias a las Islas Caimán. En ese momento, algo en mi cerebro hizo clic. Recordé haber escuchado en las noticias sobre las Islas Caimán. Era un lugar donde la gente rica escondía dinero para no pagar impuestos. Un paraíso fiscal, le decían. Pero mis padres siempre habían sido muy críticos de ese tipo de prácticas. Al menos, eso creía yo. Martín se está convirtiendo en un problema, dijo mi papá después de un largo silencio. Un problema que necesita una solución permanente. Mi sangre se heló. La forma en que lo dijo, el tono de su voz, las palabras que eligió, no estaba hablando de despedirlo. Estaba hablando de algo mucho peor. Roberto, no podemos, comenzó mi mamá, pero mi papá la interrumpió. ¿No podemos qué? ¿Proteger a nuestra familia? ¿Proteger todo lo que hemos construido? Martín sabe demasiado, y si habla, perdemos todo. Candela perdería todo. Su futuro, su universidad, su vida cómoda. ¿Eso es lo que quieres? Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, tenía que grabar esta conversación. No sabía exactamente por qué, pero mi instinto me decía que necesitaría evidencia de lo que estaba escuchando. Con manos temblorosas, saqué mi celular y activé la grabadora. Tengo contactos, continuó mi papá. Gente que puede hacer que los problemas desaparezcan sin dejar rastro. Martín podría tener un accidente. Un asalto que salió mal. Este tipo de cosas pasan todos los días en esta ciudad. Dios mío, Roberto, susurró mi mamá. Estás hablando de matar a una persona inocente. ¿Inocente?, se rió amargamente mi papá. Martín está tratando de destruir a nuestra familia. Nos está chantajeando indirectamente con su curiosidad. Si no actuamos ahora, en 6 meses estaremos en la cárcel y Candela estará sola en el mundo. La conversación continuó por varios minutos más, cada palabra más terrorífica que la anterior. Hablaron de números de cuentas bancarias en el extranjero, de sobornos a funcionarios públicos, de documentos falsificados, de una red de corrupción que aparentemente llevaba años funcionando. Mi familia, la gente que más amaba en el mundo, eran criminales. Pero lo peor de todo fue cuando empezaron a planear específicamente cómo iban a deshacerse de Martín. Conocían sus horarios, sabían que vivía solo, habían investigado sus rutinas. No era una amenaza vacía. Era un plan real, detallado, escalofriante. Cuando finalmente se fueron a dormir, me quedé sentada en el pasillo por horas, temblando y llorando en silencio. Tenía en mi celular la evidencia de que mis padres eran no solo ladrones y estafadores,
sino que estaban planeando un asesinato. ¿Qué se supone que haga cuando descubres que las personas que más amas en el mundo son monstruos? ¿Cuándo te das cuenta de que toda tu vida ha sido construida sobre el sufrimiento de otros? ¿Cuándo tienes que elegir entre proteger a tu familia y hacer lo correcto? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando una y otra vez la grabación, esperando que de alguna manera hubiera entendido mal, que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no fue así. La grabación estaba ahí, clara como el cristal, con las voces inconfundibles de mis padres planeando arruinar y potencialmente terminar con la vida de un hombre inocente por el simple delito de hacer bien su trabajo. Y yo era la única persona en el mundo que sabía la verdad. El sábado por la mañana fue el más surrealista de mi vida. Bajé a desayunar como cualquier día normal, y mis padres me recibieron con las mismas sonrisas cariñosas de siempre. Mi mamá me había preparado mis chilaquiles favoritos, mi papá me preguntó por mis estudios con genuino interés. Era como vivir en una realidad paralela. ¿Cómo estuvo el estudio con tu prima?, me preguntó mi mamá mientras servía jugo de naranja fresco. Bien, mentí, tratando de mantener mi voz estable. Muy productivo. Mi papá revisaba su iPad mientras desayunaba, probablemente leyendo las noticias de negocios como siempre. Era la imagen perfecta del exitoso empresario mexicano, traje impecable, cabello perfectamente peinado, aire de confianza absoluta. Era imposible imaginar que pocas horas antes había estado planeando un asesinato. Papá, me armé de valor para preguntarle, ¿cómo conociste a Martín, el nuevo contador? Mi papá levantó la vista del iPad, y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O alarma. ¿Martín?, preguntó con fingida casualidad. Ah, sí, lo recomendó el despacho de contadores. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, respondí, tratando de sonar desinteresada. Esperanza me contó que su novio Javier también es contador, y pensé que tal vez podrían conocerse. No creo, dijo mi papá, regresando su atención al iPad. Martín es temporal. Probablemente no se quede mucho tiempo con nosotros. La forma en que lo dijo me hizo sentir náuseas. Temporal, en el vocabulario de mi papá aparentemente significaba algo muy diferente de lo que yo había pensado toda mi vida. Durante el resto del desayuno, observé a mis padres con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa parecía cargada de significado oculto. ¿Cuántas otras conversaciones terribles habían tenido sin que yo lo supiera? ¿Cuántas otras vidas habían arruinado para mantener nuestro estilo de vida? Después del desayuno, subí a mi cuarto con la excusa de estudiar, pero en realidad necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Saqué mi celular y volví a escuchar la grabación, esta vez tomando notas de los detalles más importantes. Mis padres mencionaron cuentas bancarias específicas, nombres de funcionarios públicos, fechas de transferencias sospechosas. Tenía en mis manos suficiente información para destruir completamente a mi familia, pero también para salvar la vida de Martín y posiblemente ayudar a las autoridades a desmantelar una red de corrupción que quién sabe a cuántas personas había afectado. Pero, ¿cómo podía entregar a mis propios padres? Estas eran las personas que me habían criado con amor, que habían sacrificado tanto por mi educación y mi futuro. Sí, aparentemente habían hecho cosas terribles, pero seguían siendo mi familia. Llamé a Esperanza. Necesitaba hablar con alguien, y ella era la única persona en quien confiaba completamente. Candela, ¿estás bien?, me preguntó inmediatamente. Suenas extraña. Esperanza, necesito verte. Es urgente. ¿Pasó algo grave? No puedo hablarlo por teléfono. ¿Podemos vernos en el café de siempre? Una hora después estábamos sentadas en nuestro lugar favorito en la Roma Norte, y le conté todo. Le mostré la grabación, le expliqué mis dudas, mis miedos, mi confusión total sobre qué hacer. Esperanza me escuchó en silencio, con esa sabiduría que siempre la había caracterizado. Cuando terminé, se quedó pensativa por varios minutos. Candela, me dijo finalmente, sé que esto es lo más difícil que has enfrentado en tu vida. Pero hay una pregunta que tienes que hacerte: si no haces nada y algo le pasa a Martín, ¿podrías vivir con esa culpa el resto de tu vida? Tenía razón, por supuesto. Esperanza siempre tenía razón. Pero son mis papás, le dije con lágrimas en los ojos. No puedo mandarlos a la cárcel. No serías tú quien los manda a la cárcel, me respondió suavemente. Serían las consecuencias de sus propias acciones. Tú solo tienes la oportunidad de evitar que cometan un crimen aún peor. Esa tarde regresé a casa más confundida que nunca, pero con una certeza creciendo en mi pecho: no podía permitir que lastimaran a Martín. No importaba el costo personal. Pero todavía no sabía cómo iba a detenerlo sin destruir mi familia en el proceso. El domingo por la mañana, mis padres anunciaron durante el desayuno que tenían que salir de la ciudad por negocios urgentes.
Regresarían el martes por la noche. ¿Negocios?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Qué tipo de negocios? Nada importante, mi amor, respondió mi papá. Solo algunos asuntos que resolver en Guadalajara. Pero yo había escuchado su conversación. Sabía que no iban a Guadalajara. Iban a poner en marcha su plan contra Martín. Tan pronto como se fueron, llamé al despacho de contadores donde trabajaba Martín. Inventé una excusa sobre necesitar información para un proyecto de la universidad y logré que me dieran su número de teléfono personal. Llamarlo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. ¿Cómo le explicas a un extraño que tus padres planean hacerle daño sin sonar como una loca? Señor Martín, dije cuando contestó. Soy Candela, la hija de Roberto y María Vázquez. Ah, hola Candela, respondió con sorpresa. ¿Está todo bien? Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi familia y su seguridad. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Mi seguridad?, preguntó finalmente. ¿Podemos vernos? Tengo información que necesita escuchar. Nos citamos en un café neutral, lejos de las lomas. Martín era un hombre de mediana edad, con aspecto honesto y trabajador. Exactamente el tipo de persona que mis padres aparentemente consideraban prescindible. Le mostré la grabación. Vi cómo su rostro cambiaba gradualmente de confusión a horror, de incredulidad a miedo real. Dios mío, susurró cuando terminó de escuchar. Sabía que había algo extraño en las cuentas, pero nunca imaginé que llegaran tan lejos. Tienen que irse de la ciudad, le dije urgentemente. Ahora mismo. Mis padres regresarán mañana y van a hacer algo terrible. Martín se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Candela, me dijo finalmente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Esta grabación es evidencia de múltiples delitos. Evasión fiscal, lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato. Tus padres podrían ir a la cárcel por muchos años. Lo sé, respondí, y las lágrimas comenzaron a caer. Pero no puedo permitir que lo lastimen. No puedo vivir sabiendo que pude haberlo evitado. Martín me miró con una mezcla de compasión y admiración. Eres muy valiente, me dijo. Pero esto no puede quedar solo entre nosotros. Tenemos que ir a las autoridades. Esa tarde fuimos juntos a la fiscalía. Entregué la grabación y di mi declaración completa sobre todo lo que había escuchado. Fue la experiencia más surreal y aterradora de mi vida, estar sentada en una oficina gubernamental, entregando evidencia que podría mandar a mis propios padres a prisión. El fiscal me explicó que la grabación era evidencia sólida, pero que necesitarían más pruebas para construir un caso completo. Me pidieron que regresara a casa y actuara normal hasta que mis padres volvieran, mientras ellos preparaban operativos para recopilar más evidencia. ¿Van a arrestarlos?, pregunté. Eventualmente, sí, respondió el fiscal. Pero primero necesitamos asegurar todas las pruebas posibles. Su grabación nos dio el empujón que necesitábamos, pero queremos asegurarnos de que no puedan escapar o destruir evidencia. Esa noche dormí en mi cuarto, en la casa que había sido mi hogar toda la vida, sabiendo que pronto todo cambiaría para siempre. Había tomado una decisión que salvaría la vida de Martín pero que destruiría a mi familia. ¿Había hecho lo correcto? Una parte de mí estaba segura de que sí. Otra parte se sentía como la peor hija del mundo. Lo único que sabía con certeza era que ya no había vuelta atrás. Mis padres regresaron el martes por la noche como habían prometido, actuando como si nada hubiera pasado. Cenamos juntos normalmente, hablamos de cosas triviales, vimos un poco de televisión. Era aterrador lo bien que podían fingir normalidad. Pero yo notaba cosas que antes no había visto. La forma en que mi papá revisaba constantemente su teléfono, como si esperara alguna notificación importante. La tensión en los hombros de mi mamá. Las miradas que se intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo. ¿Cómo estuvo Guadalajara?, les pregunté durante la cena. Bien, respondió mi papá escuetamente. Muy productivo. ¿Resolvieron los asuntos que tenían pendientes? Mi mamá y mi papá se miraron por una fracción de segundo. Sí, dijo mi mamá. Todo salió como esperábamos. Me dieron náuseas. ¿Habían lastimado a Martín? ¿Era demasiado tarde? El fiscal me había asegurado que lo mantendrían seguro, pero mis padres parecían muy satisfechos con los resultados de su viaje. Esa noche, después de que mis padres se fueron a dormir, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: Martín está bien. Todo va según el plan. Mantén la calma. Respiré aliviada por primera vez en días. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Actuaba normal frente a mis padres mientras por dentro me moría de ansiedad esperando que llegaran las autoridades. Cada timbre de la puerta, cada llamada telefónica, cada ruido extraño me hacía saltar. El viernes por la mañana, mientras desayunábamos,
Llegó el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Tocaron la puerta. Varios toques fuertes, oficiales. Mi papá se levantó con el ceño fruncido. ¿Quién puede ser a esta hora? Cuando abrió la puerta, entraron 6 agentes federales con chalecos antibalas y armas. Roberto Vázquez, María Vázquez, están bajo arresto por lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración para cometer asesinato. El mundo se detuvo. Mi mamá gritó. Mi papá intentó cerrar la puerta pero ya era demasiado tarde. Los agentes se dispersaron por la casa con órdenes de cateo. Mis padres me miraron con confusión total, tratando de entender cómo había pasado esto. En ese momento, uno de los agentes se acercó a mí. ¿Usted es Candela Vázquez? Sí, respondí con voz temblorosa. Necesitamos que venga con nosotros para ampliar su declaración. Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta de la verdad. La expresión en el rostro de mi papá cambió de confusión a comprensión, y luego a algo que nunca había visto antes, traición absoluta. Candela, susurró mi mamá, ¿qué hiciste? No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude mirarlos mientras los esposaban y se los llevaban. Mi papá se volteó hacia mí antes de salir por la puerta. Acabas de destruir a tu familia, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Espero que puedas vivir con eso. Y se fueron. Mis padres, las personas que más había amado en el mundo, se fueron esposados en la parte trasera de un auto de la policía, y yo me quedé sola en la casa vacía, rodeada de agentes revisando cada cajón, cada documento, cada rincón de mi vida. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi existencia. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia. Hija entrega a padres corruptos, el caso que reveló una red millonaria de lavado de dinero, la grabación que lo cambió todo. Mi nombre apareció en todos los periódicos. Mis compañeros de universidad me miraban como si fuera un fenómeno de circo. Algunos me veían como heroína, otros como la peor traidora del mundo. Yo no sabía cuál de las dos cosas era. La investigación reveló que mis padres habían estado lavando dinero del narcotráfico durante más de 10 años. Habían sobornado a funcionarios públicos, evadido millones en impuestos, y habían amenazado o lastimado a varias personas que se habían interpuesto en su camino. Martín no había sido su primer objetivo. Había habido otros, un auditor anterior que había tenido un accidente automovilístico, un funcionario fiscal que había decidido mudarse al extranjero muy repentinamente, una periodista que había estado investigando sus empresas y que había abandonado el caso después de recibir amenazas anónimas. Descubrir todo esto me ayudó a confirmar que había hecho lo correcto, pero no hizo que doliera menos. Mis padres fueron sentenciados a 20 años de prisión cada uno. Perdimos todas las propiedades, todos los autos, todas las cuentas bancarias. Todo lo que había definido mi vida desde que tenía memoria desapareció de la noche a la mañana. Esperanza fue mi salvación durante este periodo. Ella y Javier me ofrecieron quedarme en su casa hasta que pudiera encontrar trabajo y estabilizarme. Me ayudaron a conseguir un empleo de medio tiempo para poder seguir pagando la universidad. No todos tienen la fuerza para hacer lo que hiciste, me decía Esperanza cuando las noches se volvían demasiado difíciles. Salvaste una vida y probablemente muchas más. Pero las noches seguían siendo terribles. Soñaba con mis padres, con la expresión de traición en sus rostros, con las palabras finales de mi papá. ¿Había destruido a mi familia? ¿Había hecho lo correcto? Un día, 6 meses después del arresto, recibí una visita inesperada. Era Martín. Quería agradecerte en persona, me dijo. Y quería que supieras algo. Me contó que después de la investigación, las autoridades habían descubierto que mis padres tenían planeado matarlo esa misma semana. Tenían todo preparado, el lugar, el método, incluso a la persona que lo haría. Si yo no hubiera intervenido, él estaría muerto. También quería decirte, continuó, que gracias a tu valentía, pudimos ayudar a otras 5 familias que habían sido víctimas de la red de corrupción de tus padres. Había gente que había perdido sus casas, sus trabajos, incluso familiares, por las acciones de esta organización. Esa información me ayudó a dormir un poco mejor por las noches. Hoy, 2 años después, estoy terminando mi carrera universitaria con mi propio esfuerzo. Trabajo, estudio, y lentamente estoy construyendo una vida que es completamente mía. No es la vida cómoda que había tenido antes, pero es una vida honesta. Mis padres siguen en prisión. No he ido a visitarlos. Intentaron contactarme varias veces durante el primer año, pero yo no estaba lista. Tal vez algún día lo esté, tal vez no. Aún estoy procesando todo lo que pasó. Lo que sí sé es que cada día que pasa estoy más segura de que tomé la decisión correcta. No solo salvé la vida de Martín, ayudé a desmantelar una red criminal que había causado mucho daño a mucha gente inocente. Esperanza me dice que soy más fuerte de lo que creo, y creo que tiene razón.
Aprendí que hacer lo correcto no siempre es fácil, y que a veces las decisiones más difíciles son las más importantes. La vida después de entregar a mis padres ha sido como aprender a caminar de nuevo. Todo lo que daba por sentado desapareció, la seguridad económica, la reputación familiar, incluso mi propia identidad. Durante años me había definido como la hija de Roberto y María Vázquez, los exitosos empresarios. Ahora tenía que descubrir quién era Candela cuando se quitaban todas esas capas. Los primeros meses viviendo con Esperanza y Javier fueron fundamentales para mi supervivencia emocional. Ellos me dieron no solo un techo, sino un ejemplo de lo que significaba vivir con integridad. Ver cómo habían construido su relación y su negocio sobre bases honestas me ayudó a entender que era posible tener éxito sin lastimar a otros. La riqueza construida sobre el sufrimiento de otros nunca es verdadera riqueza, me dijo Esperanza una noche mientras cenábamos tacos que habíamos comprado con el dinero que yo había ganado trabajando en una cafetería. Es solo una ilusión que tarde o temprano se desmorona. Conseguir trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Mi apellido aparecía en Google asociado con corrupción y crimen organizado. Muchos empleadores me rechazaban apenas escuchaban mi nombre. Tuve que aprender a explicar mi situación una y otra vez, a demostrar que yo no era responsable de los crímenes de mis padres. Finalmente encontré trabajo en una organización no gubernamental que ayudaba a víctimas de corrupción. Irónicamente, mi experiencia personal se convirtió en mi mayor fortaleza profesional. Podía entender el dolor de las familias que habían sido destruidas por la corrupción porque yo había vivido ambos lados de esa realidad. Su historia nos da credibilidad, me dijo mi jefa durante mi primera evaluación. Las víctimas confían en usted porque saben que entiende lo que significa perder todo por la corrupción. El trabajo me ayudó a sanar de maneras que no esperaba. Cada familia que ayudábamos, cada caso de corrupción que exponíamos, cada funcionario corrupto que terminaba en la cárcel, me recordaba por qué había tomado la decisión correcta. Un día llegó a nuestra oficina una mujer mayor llamada Doña Carmen. Su hijo había sido asesinado por denunciar irregularidades en el gobierno municipal de su pueblo. Cuando me contó su historia, me di cuenta de que su hijo había sido exactamente como Martín, una persona honesta que había descubierto algo que no debería haber visto. Mi hijo murió por hacer lo correcto, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero al menos murió siendo un hombre íntegro. Prefiero eso a tener un hijo vivo pero corrupto. Sus palabras me ayudaron a entender algo importante, había salvado más que la vida de Martín. Había salvado mi propia alma. Después de un año trabajando en la ONG, decidí cambiar mi carrera universitaria. Había estado estudiando administración de empresas, pensando que algún día trabajaría en las compañías de mi familia. Ahora me cambié a Derecho, con especialización en combate a la corrupción. Quiero ser la persona que ayude a otros a tomar las decisiones difíciles, le expliqué a Esperanza. Quiero que sepan que se puede sobrevivir a hacer lo correcto. Mi nueva carrera me dio propósito de una manera que nunca había experimentado. Cada clase, cada libro, cada examen me acercaba más a mi objetivo de convertirme en una herramienta de justicia. 2 años después del arresto de mis padres, recibí una carta inesperada en mi nuevo departamento, pequeño pero honestamente pagado. Era de mi mamá. En la carta, me pedía perdón. Me explicaba que había tenido mucho tiempo para reflexionar en prisión, que había entendido que yo había hecho lo que tenía que hacer. Me decía que estaba orgullosa de mi valentía, aunque le hubiera costado su libertad. Preferimos tener una hija íntegra en libertad que una hija cómplice en la corrupción, escribía. Te criamos mejor de lo que nosotros mismos vivimos, y eso es algo bueno. La carta me hizo llorar durante horas. Era la primera vez que sentía que tal vez, algún día, podría tener algún tipo de relación con mis padres de nuevo. Mi papá también me escribió, pero su carta era diferente. Más fría, más resentida. Aún me culpaba por la destrucción de la familia. Su carta me dolió, pero también me confirmó algo, había tomado la decisión correcta incluso si él nunca la entendiera. Hoy, 3 años después de esa noche que cambió todo, tengo una vida completamente diferente pero genuinamente mía. Estoy por graduarme de Derecho, trabajo en casos de anticorrupción, y he ayudado a docenas de familias a recuperar lo que perdieron por culpa de funcionarios corruptos. ¿Extraño la vida cómoda que tenía antes? A veces. Extraño no preocuparme por el dinero, extraño las vacaciones lujosas, extraño la sensación de seguridad económica absoluta. Pero no extraño la ignorancia. No extraño vivir una mentira. No extraño ser cómplice involuntaria de crímenes terribles. La grabación que hice esa noche no solo salvó la vida de Martín y desmanteló una red criminal. Me salvó a mí también. Me salvó de convertirme en alguien que podría vivir cómodamente sobre el sufrimiento de otros. Esperanza tenía razón, las experiencias más duras son las que más nos fortalecen. Y aunque el camino ha sido doloroso, hoy puedo mirarme al espejo y estar orgullosa de la persona que veo reflejada. Esa persona es finalmente, verdaderamente, mía.
Si crees que hacer lo correcto vale más que la comodidad, suscríbete y acompáñame en más historias de coraje. Ahora que ya conoces mi historia, quiero contarte algo que quizás te ayude si alguna vez te encuentras en una situación similar a la mía. Porque sé que hay muchas personas ahí afuera que han descubierto cosas terribles sobre su familia, que han tenido que elegir entre su comodidad y su conciencia, que se han encontrado en esa encrucijada imposible donde no hay decisiones fáciles. Los primeros años después de entregar a mis padres fueron devastadores. No solo perdí a mi familia y mi seguridad económica, perdí mi identidad completa. Durante toda mi vida me había definido como la hija de Roberto y María Vázquez. Cuando esa identidad se derrumbó, me quedé completamente perdida. No sabía quién era sin ese apellido, sin esa casa, sin esa vida. Pero lo que descubrí en el proceso de reconstruirme fue algo que nunca esperé, que la persona más fuerte que conocería en mi vida resultó ser yo misma. No la versión de mí que había vivido cómodamente ignorando las señales de que algo estaba mal, sino la versión que fue capaz de actuar cuando se enfrentó a la verdad más dolorosa. ¿Sabes lo que más me duele cuando repaso toda esta experiencia? No es haber perdido el dinero o la casa lujosa. Es darme cuenta de cuántas señales había ignorado durante años. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a un cuarto. Los viajes de negocios misteriosos. Las llamadas telefónicas susurradas. Los empleados que de repente renunciaban o se mudaban. Todas esas cosas que mi mente había racionalizado porque era más cómodo no hacer preguntas. Me he dado cuenta de que muchos de nosotros vivimos en negación voluntaria sobre las personas que amamos. Porque enfrentar la verdad significa enfrentar decisiones imposibles. Significa renunciar a la comodidad de creer que nuestros seres queridos son perfectos. Significa aceptar que tal vez hemos sido cómplices involuntarios de cosas terribles. Durante mi trabajo en la organización anticorrupción, he conocido a docenas de personas que han pasado por experiencias similares. Hijos que descubrieron que sus padres sobornaban funcionarios públicos. Esposas que se enteraron de que sus maridos lavaban dinero. Hermanos que encontraron evidencia de que sus familias estaban involucradas en actividades criminales. Y todos enfrentamos la misma pregunta aterradora: ¿qué haces cuando amar a alguien significa traicionar tus propios valores? Una de las cosas más difíciles de todo este proceso ha sido la soledad. Cuando tomas una decisión como la que yo tomé, descubres quién realmente está dispuesto a apoyarte. Muchas personas, incluso amigos cercanos, no entienden cómo puedes traicionar a tu familia. No entienden que a veces la verdadera traición sería quedarte callada mientras inocentes sufren las consecuencias. Pero también descubres algo hermoso: hay personas increíbles en este mundo que te van a respetar por tu valentía, incluso cuando esa valentía te cueste todo lo que creías importante. Personas como mi amiga Esperanza, que me abrió las puertas de su casa cuando no tenía dónde ir. Como Javier, que me ayudó a conseguir mi primer trabajo honesto. Como mis profesores de derecho, que me ayudaron a canalizar mi experiencia en algo constructivo. He aprendido que la integridad no es algo que tienes o no tienes. Es algo que eliges, momento a momento, decisión tras decisión. Y a veces esas decisiones te van a costar caro. Te van a costar relaciones, comodidad, seguridad. Pero la alternativa, vivir como cómplice del sufrimiento de otros, es un precio mucho más alto. Ahora, cuando hablo con jóvenes que han descubierto cosas terribles sobre sus familias, siempre les digo lo mismo: tu primera responsabilidad no es con tu familia. Tu primera responsabilidad es con tu propia alma. Porque al final del día, la única persona con la que tienes que vivir para siempre eres tú. También he aprendido algo sobre el perdón que me tomó años entender. Perdonar a mis padres no significaba justificar lo que hicieron o pretender que no había pasado nada. Significaba liberarme del odio que me estaba destruyendo por dentro. Significaba aceptar que ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías, y que ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Mi mamá y yo ahora mantenemos una correspondencia limitada. Ella entiende por qué hice lo que hice, aunque le haya costado su libertad. Mi papá aún me culpa por todo lo que pasó. Y está bien. Cada uno de nosotros está procesando esta experiencia a su manera. Lo que quiero que sepas, si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, es que no estás solo. Y si estás enfrentando una decisión difícil sobre tu familia ahora mismo, quiero que sepas que puedes sobrevivir a hacer lo correcto. No será fácil. Habrá noches en las que te preguntes si tomaste la decisión correcta. Habrá momentos en los que extrañes la vida que tenías antes, incluso sabiendo que estaba construida sobre mentiras. Pero también habrá mañanas en las que te despiertes y te mires al espejo con orgullo genuino. Habrá momentos en los que ayudes a alguien más a tomar una decisión difícil. Habrá días en los que te des cuenta de que la persona en la que te has convertido es alguien de quien puedes estar orgullosa. Y aquí viene algo curioso que he notado desde que empecé a compartir mi historia: de todas las personas que la escuchan, muy pocas se toman el tiempo de suscribirse a estos contenidos. Es extraño, ¿verdad?
Compartir estas experiencias es mi forma de procesar mi propio trauma, pero también es mi manera de tender una mano a quien pueda necesitarla. Es completamente gratis, toma solo un segundo, y es la única forma en que puedo saber que estas historias realmente están llegando a las personas que las necesitan. Porque si mi experiencia te sirvió de algo, si te ayudó a sentirte menos solo, si te dio fuerza para enfrentar una decisión difícil, entonces tal vez mi próxima historia también sea para ti. Hay tantas personas como nosotras que necesitan saber que se puede sobrevivir a hacer lo correcto, que se puede reconstruir una vida después de perderlo todo por defender tus valores. Así que si crees que vale la pena seguir construyendo esta comunidad de personas que eligen la integridad sobre la comodidad, ese botón de suscribirse está ahí esperándote. Es mi única forma de saber que no estoy hablando al vacío, que estas palabras realmente están haciendo una diferencia en la vida de alguien. Porque al final del día, todos merecemos vivir con la tranquilidad de saber que hicimos lo correcto, sin importar el costo.